Bienvenidos a nuestro canal. Gracias a Dios por su visita. Hoy vamos a abordar otro tema corto en relación con una sustitución en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y junto con ella, otra sustitución en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Empecemos por segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Me gustaría leer hasta el versículo en cuestión, que es el número 2. Así que leamos el 1 y el 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Cristo está cerca. Usted dirá, un momento, yo no me la sé así. Dice, el día del Señor. Bueno, le dije al principio que íbamos a hablar de una sustitución. Y aquí la sustitución consiste en que la palabra Señor fue puesta en vez de la palabra Cristo. ¿Cómo así? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué pasa? No entiendo. Muy bien. Note cómo comienza el capítulo 2. ¿Cuál es el tema? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el tema aquí. Y luego nos dice en el 2 como que el día del Señor, o en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor y el día de Cristo en el calendario profético no es el mismo día. Son dos eventos diferentes. El día del Señor es la ira de Dios sobre el mundo impío después del arrebatamiento. El día de Cristo es precisamente lo que comienza a decir en el verso 1. Ahora, ¿qué ocurre cuando se cambia la palabra Cristo, el nombre Cristo, por la palabra Señor? Muy convenientemente se escapan de la tribulación los que creen así, por lo menos en su mente, porque a escapar no escapan. Dios no va a cambiar de parecer porque alguien se equivoca o porque pone lo que no es. Pero ellos piensan que no van a pasar por la tribulación. Cuando la Biblia es clara, y vayamos a dar detalles como recordatorio de este tema. Primero, en el mundo tendréis tribulación. Lo dijo el Señor, tiene que cumplirse. Se ha cumplido a través de los siglos. Ahora te pregunto una cosa si tú piensas diferente. ¿Qué te hace pensar que Dios cambió de opinión y a los últimos cristianos de los últimos tiempos los va a librar de esa persecución o tribulación? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Pero en cambio vemos que se le dio poder a la bestia para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estamos hablando de los últimos tiempos. También, si Él nos dice que en el mundo tendremos tribulación y la hemos tenido, la han tenido los creyentes. Insisto una vez más, quiero que eso se te quede en tu mente. ¿Por qué Dios haría excepción con los últimos creyentes? Con los creyentes de los últimos tiempos. ¿Por qué permitió que por siglos sufrieran persecución, martirio, destierro, cárcel, despojo de sus bienes, tortura? Y a los últimos les pone una corona especial y dice, ustedes no van a sufrir. ¿Saben lo que está produciendo ese tipo de pensamiento habiendo cambiado una palabra por otra, Señor, por Cristo? Está produciendo iglesias que están adormecidas porque dicen, cuando se pongan las cosas difíciles, el Señor nos va a sacar de aquí. Y no vamos a pasar por esos años de tribulación. Están adormiladas, no testifican, no les importa. Al cabo el Señor los va a sacar de aquí, antes de que las cosas se pongan más difíciles. Están en un engaño. El Señor no hace excepción de personas. Si Él dijo, en el mundo tendréis tribulación, si Él habló de que el anticristo haría guerra contra los santos y los vencería,
no pienses que el Señor te va a levantar, te va a llevar antes de la primera parte de ese periodo llamado tribulación. Tenemos que pasar por él. Investiga más acerca de este tema. Aquí hay un cambio importantísimo y cambia la doctrina con respecto al orden en que ocurrirá la tribulación, y eso está mal. Quiero darte otro caso hoy con Hechos 20:28. Es otra sustitución. Hechos 20:28. Son otra vez casi las mismas palabras. 28 en Hechos 20 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Eso es lo que dicen algunas Biblias, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es la sustitución aquí? Quitaron la palabra Dios y pusieron la palabra Señor. Y algunos argumentan, pero es que Cristo es el Señor. Nadie lo niega, a menos que sea incrédulo. Pero aquí hay algo más que eso. Aquí el punto es que de la manera en que debe estar redactado, en que Dios lo dejó, se prueba que Cristo es Dios. Porque Dios compró la iglesia con su propia sangre. Si ponen Cristo, bueno, todo el mundo lo entiende y además es el Señor. Si ponen el Señor, entienden, pues sí es Cristo que compró la iglesia con su propia sangre. Pero nunca queda firme que Cristo es Dios. A menos que digan, Dios compró la iglesia con su propia sangre. Cuando dice esto, y así debería decirlo, no hay duda que Jesucristo es Dios. Porque Dios es espíritu y no tiene sangre. Entonces entiende que Dios y Cristo son la misma persona. Que Cristo es Dios. De la manera que está en algunas Biblias, diciendo el Señor, en vez de Dios, el testimonio de que Cristo es Dios sufre daño. Considera estas cosas. Te damos gracias por visitarnos. Participa a otros de nuestro canal. Nuestro único interés es que otros conozcan la verdad y sean libres por ella, tal y como promete el Señor. El Evangelio tiene poder para salvación. Romanos 1:16. Es el poder de Dios para salvación. Te damos gracias, pues, porque nos visitaste. Comunica esto a otros. Y si tú vives en Tepic, visítanos. Te recibiremos con agrado. Que Dios te bendiga.